Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast más de Confidencial Honduras, Confidencial HN. Hoy, y después de todo lo que estamos viendo, de lo que hemos vivido después de este proceso electoral que se llevó a cabo el 30 de noviembre, pues 17 días después seguimos esperando al presidente electo de todos los hondureños. Ya inició de nuevo, después de varios días parado el conteo, este escrutinio especial, ya nuevamente ha iniciado, ojalá sea ya el fin de esta oscura también, porque podemos decir otra oscura historia, ¿verdad?, que se debe de contar y que no podemos olvidar los hondureños. Para hablar de todos estos temas postelectoral, de lo que decimos hemos vivido y después de que pensamos que el 30 de noviembre quizás íbamos a tener una jornada como la que tuvimos y que íbamos a tener unos resultados seguros, confiables en Honduras, y no pensamos quizás que se iba a ver manchado la reacción de la población en ir a ejercer el sufragio el 30 de noviembre, pero lastimosamente estamos en esto. Hemos invitado a la exfiscal de Derechos Humanos y también diplomática que ha representado nuestro país en el exterior, a la abogada Sandra Ponce. Bueno, no solamente abogada, tiene otros cargos, ¿verdad? Y Hemos otros hecho otros estudios estudios, sí, superiores derechos humanos, sí, en derechos humanos. geopolítica, relaciones internacionales y también lucha anticorrupción. Sí, es una mujer muy preparada. Nosotros admiramos siempre esa disciplina del estudio, ¿verdad? Porque sin duda alguna es una disciplina, y siempre admiramos a las mujeres que les gusta estudiar, prepararse, formarse más. Bienvenida, abogada, y gracias por la invitación. No, gracias a usted, Lidiet, por invitarme y poder compartir un foro con usted después de más de una década. Creo que no nos veíamos, que no estábamos juntas dirigiéndonos a una audiencia a la que saludo cálidamente. ¿Y cómo está, abogada? Bien. Bueno, estamos bien y yo ¿Cuándo creo que regresó? regresé hace 3 años. Uh-huh. Tengo casi 3 años de estar de regreso en Honduras. Y bueno, compartiendo con Honduras todo lo que estamos viviendo después de estas elecciones del 30 de noviembre, en donde esperábamos que, o sea, lo que está pasando realmente no nos lo esperábamos. Uh-huh. Pero bueno, es muy interesante estar acá y estar tratando de contribuir con la voz, ¿verdad? Para entender mejor y tal vez contribuir a plantear qué hacer después. Interesante en tema de investigación, de comportamiento de nosotros los hondureños, más que estar acá, porque usted vivió en Europa, ¿verdad? O sea, otra cultura, como dos mundos diferentes. No, yo creo que Honduras hoy vivimos en un mundo interconectado, Lidiet, y las realidades no son tan lejanas. Honduras vive una situación de polarización, de profundización de la división entre la sociedad y también de cuestionamientos hacia el propio sistema democrático. Y esto pues es lo que está pasando en el mundo. Vemos cómo la democracia se cuestiona. Hoy la gente cree que la democracia ha fallado porque en países que son democráticos, al menos democráticos electoralmente, sigue habiendo mucha pobreza, sigue habiendo mucha desigualdad. Y esto hace pues que emerjan liderazgos que tratan de recoger, digamos, ese descontento para de alguna forma hacerse con el poder y a su vez mantener esta dinámica de división y polarización que tanto daño hace a la democracia. Sí, o sea, no tal vez problemas similares o Yo creo que sí son similares con porque respecto al aún, tema de democracia. sí, no, porque aún en los países ricos se abre mucha desigualdad. Uh-huh. En los países ricos hay personas que no entienden cómo viviendo en países ricos son pobres, como en Estados Unidos, por ejemplo, se discute mucho cómo una persona puede quedar en la calle si tiene un problema de salud, porque no tienen un sistema de salud
que responda. Entonces, esto puede pasar también aún en países ricos. Entonces, yo creo que las distancias no son tantas. Hoy hay mucho acceso a la información, estamos interconectados. Entonces, vemos cuáles son las realidades y yo creo que en este momento hay un movimiento que trata de poner en cuestión la democracia por temas que tienen que ver más con la corrupción que con la democracia misma. Entonces yo creo que todo lo que pasa nos ayuda a entender que necesitamos las libertades porque es el punto de partida, necesitamos la democracia porque esa democracia procedimental que tiene que ver con el ejercicio del voto, pero también necesitamos para sostenernos, para tener una sociedad cohesionada y una sociedad en paz, abordar problemas como la desigualdad, como la corrupción, como la fragilidad de nuestras instituciones, que en Honduras ha quedado descarnadamente exhibida la fragilidad de nuestras instituciones, no solo las electorales, sino también lo que está pasando con el Congreso Nacional. Estamos viviendo una gran crisis y sin embargo el Poder Judicial está de vacaciones. Entonces creo que es algo que está pasando en el mundo, pero tal vez nosotros somos menos, una palabra que se usa mucho en el ámbito de políticas públicas, menos resilientes. Entonces nos encontramos en una situación bastante grave. Yo recuerdo que leí alguna vez una noticia que Bélgica estuvo un año sin primer ministro y el país funcionó perfectamente sin el primer ministro. Entonces tenemos instituciones que son muy débiles y ojalá que cuando esto pase no olvidemos que para no volver a pasar esto tenemos que enfocarnos en ese fortalecimiento de nuestras instituciones. Pero, o sea, somos la población que permitimos esa debilidad de las instituciones, que somos muy permisibles como población hondureña y por eso pasa esto. O sea, pensamos que vamos a avanzar en un tema y estamos viviendo lo que en este momento está sucediendo en el país. ¿Qué pasa? O sea, como población tenemos esa responsabilidad. Sí, yo creo que como población tenemos esa responsabilidad. El 30 de noviembre Honduras dio un ejemplo de civismo. Veníamos de una situación, de unas dinámicas convulsivas, de mucha incerteza, y Honduras fue a votar frente a todas, digamos, las situaciones adversas que habían, se fue a votar y la gente votó y tomó una decisión y hay lo único que es claro de esas elecciones fue que la propuesta del partido de gobierno pues no tuvo apoyo porque apenas alcanzaron un 20%. Pero sí es cierto de que toda esta crisis tiene que ver, y así lo dijo el jefe de la misión de observación de la OEA en la reunión del Consejo Permanente que hubo el martes esta semana, y también el secretario general de la OEA, que la explicación, la causa de raíz de toda esta crisis es la politización de las instituciones. Entonces sí tenemos una responsabilidad como ciudadanía porque hemos normalizado la corrupción, hemos aceptado prácticas como que se designen a las personas para ocupar cargos en órganos que constitucionalmente están configurados como independientes, personas que se sabe que tienen, inclusive que han tenido cargos de elección popular y salen de esos cargos de elección popular a ocupar magistraturas en el sector justicia. Y todo eso lo hemos naturalizado. Los ciudadanos no siempre entendemos la repercusión de eso, en qué se puede traducir que se politicen las instituciones. Lo estamos viendo también con las Fuerzas Armadas. El jefe del Estado Mayor Conjunto ha mostrado una conducta que definitivamente ha sobrepasado los límites que la Constitución configura para el rol de las Fuerzas Armadas en un contexto electoral. Entonces, todo esto se ha tolerado. Yo sé que en este momento en donde hemos visto qué repercusiones tiene para la democracia, pues hay un rechazo a esto, ¿verdad? Y creo que hoy sí la ciudadanía entiende por qué estos cargos no deben de ser, las designaciones no deben de responder al reparto o al compadrazgo político. Necesitamos que las autoridades electorales, las autoridades que integran los órganos de justicia sean personas idóneas y obviamente tendrán siempre una simpatía hacia un partido político porque es lo natural, pero
tendrán que ser personas que no se sientan comprometidas con esos partidos políticos y que honren la promesa de ley que juran al recibir el cargo, y es someterse a la Constitución y a las leyes de la República. ¿Y habremos aprendido? ¿Cree que vayamos avanzando en estos temas o...? Bueno, yo creo, de lo que yo veo, leo en las redes sociales y veo las personas que participan en foros, yo creo que hay una mayor conciencia de lo que significa que tengamos instituciones frágiles, instituciones politizadas y, en el peor de los casos, instituciones corruptas. Esto repercute en la vida diaria de la ciudadanía, repercute cuando los ciudadanos van a los hospitales públicos y no hay insumos. Pero a veces no entiendo eso, abogada, ¿por qué? Queda claro que, por ejemplo, el 30 de noviembre la población eligió por un sistema más democrático, no por un sistema, por ejemplo, de izquierda, un sistema tan radical como lo planteaba la ex candidata de Libre, la señora Rixi Moncada. Pero también queda claro que lo que decía usted, hemos sido como muy tolerantes y seguimos siendo tolerantes al tema de la corrupción. ¿Y por qué? Porque, digamos, teníamos una oferta, por decirlo así, los hondureños, entre una izquierda y derecha. Entonces, habían dos partidos de derecha que se disputaban el poder. Y creo yo que no estaríamos tan cerrados en este momento, o sea, si la población supiera elegir, porque había un candidato, por ejemplo, que ofrecía una lucha contra la corrupción, ofreció la Sisi, hubo otro candidato que no, que son 12 años que no, pues que usted no puede borrar la historia, que sí hubo un gobierno de corrupción, pero cuando usted mira esos números que ahorita, o esa disputa de ahorita, usted dice, realmente seguimos siendo permisibles a la corrupción como hondureños. O sea, dijimos que no a un sistema de izquierda, pero dijimos que no a un sistema o un gobierno que recientemente sufrimos los hondureños por temas de corrupción, narcotráfico, entre otros temas. Bueno, yo creo que no es tan fácil hacer una lectura simple, digamos, de si la ciudadanía aprendió o no aprendió. Yo creo que hay que ser justos y decir que la izquierda per se no es mala, ¿verdad? Porque hay gobiernos de izquierda que son democráticos. El caso del gobierno de Chile, el presidente Boric Chile tuvo elecciones, ¿verdad? Y el presidente, el mismo día de las elecciones, felicitó al que va a ser su sucesor, se supo inmediatamente. Chile ha sido un ejemplo de democracia en América Latina, es un país con altos índices de educación, ¿verdad? No es un país tan desigual como Honduras, pero la izquierda per se, si es democrática, no debe de ser demonizada. Tenemos un gobierno de izquierda en Chile. Tuvimos al presidente Mujica, que en paz descanse, una persona que prestó su servicio como presidente y se fue tranquilamente y siguió contribuyendo desde una posición muy discreta a su país. Es digno notar que Uruguay es uno de los países también menos desiguales en contraste con Honduras, uno de los países con los índices de educación más altos, donde las mujeres no sufren violencia o no la sufren en la medida que la sufren en Honduras. Entonces, creo que demonizar la izquierda per se no es algo justo, porque el problema es que la oferta parecía antidemocrática. El problema no es la izquierda, el problema es ser radical. Yo creo que hay personas que no les molesta que les digan radicales porque más bien es una sobreestimación. Yo creo que ser radical viene de ir a la raíz, cuando uno tiene una convicción absoluta de algo, y eso no es malo. Lo malo es ser extremista, lo malo es promover el odio hacia quien no piensa igual que nosotros, y eso no es ser radical, eso es ser extremista. Entonces yo creo que el rechazo no fue a una propuesta de izquierda o a una propuesta radical, fue el rechazo a una propuesta que es más bien
extremista y que se vio antidemocrática, y una propuesta que en 4 años la presidenta Castro, yo lo he repetido en varias ocasiones, es una presidenta que llegó al poder con el máximo apoyo, es la presidenta más votada en toda la historia de la democracia, y creo que debió leer ese apoyo porque definitivamente ella recibió el apoyo de los miembros de su partido, pero también recibió el apoyo de liberales y también recibió el apoyo de nacionalistas. ¿Y de independientes? Y de independientes. Sin embargo, en lugar de cohesionar el país, desde el primer día la retórica fue divisiva, la retórica fue polarizante, la retórica fue de concitar la confrontación, cuando el mandato era cohesionar, era unir el país, era facilitar el diálogo entre los distintos actores, no confrontar actores. Y eso creo que es lo que el hondureño rechaza. El hondureño y las hondureñas pienso que somos personas que como individuos queremos trabajar, queremos tener oportunidades, sacar adelante nuestras familias, estar tranquilamente y tener la posibilidad de salir adelante. Aspiramos a que haya un sistema de salud que impida que una persona que está enferma se vaya a la ruina. O sea, cuando acá pasó la pandemia, alguien me decía, pero eso pasó en todas partes. Sí, pero hubo muchas personas que se fueron a la ruina porque no había un sistema de salud público. Hoy en día la gente no cree en la educación privada, en la educación pública, perdón. Yo vengo de la educación pública, yo hice toda mi educación en colegio público, pero el hondureño que después de que cubre lo más básico, que es comer, quiere poner a sus hijos en una escuela privada porque sienten que de ese modo le están dando oportunidades y que sus niños no se van a quedar rezagados. Entonces necesitamos un gobierno que efectivamente haga que la educación signifique no rezagar a los niños que están más desaventajados, que las personas que necesitan atención de salud la tengan. Honduras, las personas que no contribuyen no van al seguro social, tienen solamente los hospitales públicos que sabemos que no alcanzan a cubrir, y no obstante tenemos altos funcionarios que tienen seguros médicos privados. Los diputados del Congreso Nacional tienen seguros médicos privados. ¿Cómo podemos esperar de que resuelvan el problema de la salud pública si ellos no hacen uso ni de la educación pública, ni de la seguridad, ni de la salud pública, de la educación pública? Tienen seguridad privada porque tienen personas que los cuidan, algunos tienen carros blindados. Entonces, pero la gente lo sigue votando. Entonces, volvemos a lo mismo. Sí, la gente lo sigue votando porque no tiene opción. Y más opción. la del interior. Sí, pero bueno, mire, yo no voy a culpar, hace poco vi que la candidata oficialista decía que entendía por qué la gente no los había votado, y lo quiero decir porque es algo que realmente me indignó, que cerró diciendo que entendía que la gente es pobre, utilizó también la palabra miserable y al final dijo que los perdonaba. La verdad es que yo creo que los políticos tratan de mantener las personas dependientes de lo que ellos llaman el asistencialismo, ¿verdad? Yo creo que no hay nada más insultante para una persona que vayan a tratar de comprarle el voto con recursos públicos. Pero la gente lo permite y es una realidad. La gente lo sabe, no, porque yo creo que hemos visto en 2 ocasiones que los políticos lo hacen, que el gobierno lo hace, el gobierno que administra clientelarmente el sistema de protección social que es financiado con dinero público, trata de usarlo en periodo electoral para comprar el voto. Sin embargo, ya hemos visto en 2 ocasiones que han perdido, porque pasó con el gobierno anterior, en donde se utilizó todos los recursos para la protección social de las personas más necesitadas para comprar el voto, y el partido que era gobernante perdió. Y hoy ha pasado exactamente lo mismo. El partido gobernante utilizó esos recursos, es lo que ha trascendido en los medios de comunicación. Sí, eran fondos para el tema climático. Sí, y ese partido perdió. Eso significa que la gente, desde el sentido común, porque no es necesario
ir a la universidad, la gente tiene sentido común. Pero los Y sabe liderazgos cuando lo locales están ahí insultando. están, abogada. ¿Perdón? Los liderazgos locales ahí están, lo que usted decía, los diputados, o sea, no pueden haber estas reformas de educación, de salud y eso, porque quizás los diputados no sienten esa necesidad, pero la gente vota por esos diputados y más en los lugares rurales, o sea, miramos un cambio ahorita, por ejemplo, acá en Francisco Morazán, de nuevos diputados, en Cortés también, pero en otros lugares del país siempre van los mismos diputados que mantienen ese status quo, pues, y que no beneficia a la población. Entonces ahí es donde hay un contraste. Sí, efectivamente, pienso que lo que usted dice es correcto, que puede tener algún grado de eficacia que los líderes locales mantengan una ayuda. Yo no soy experta en números electorales, ¿verdad? Pero pienso que obviamente hay una estructura clientelar, hay una cultura de manejar clientelarmente los recursos públicos. Se ha debatido mucho de por qué los diputados tienen que andar haciendo obras públicas, que esa es función de los alcaldes, y es difícil romper, digamos, esa estructura, porque obviamente los diputados no van a legislar para quitarse la única herramienta que tienen para hacer clientelismo y fortalecer los alcaldes. Todos los gobiernos prometen que van a favorecer la descentralización, que van a fortalecer a los alcaldes, lo cual es imprescindible. Honduras es un país muy vulnerable al cambio climático. Vemos que en la estación lluviosa siempre hay desastres, siguen habiendo personas que mueren cuando se dan estos eventos naturales, y también hemos visto que muchos alcaldes que están en primera línea no pueden dar la respuesta porque no reciben las transferencias del gobierno central. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ayudar y los medios de comunicación aquí tienen un rol clave en explicar a la ciudadanía cómo esto les afecta, ¿verdad? Cómo les afecta, cómo es importante que se fortalezca el gobierno local, que es el que está en la primera línea para brindarles los servicios. ¿Por qué la descentralización, que suena a un concepto así técnico y lejano, extraño, y que no es más que fortalecer a los gobiernos que están ahí más cerca del ciudadano, deben de ser fortalecidos para que no nos encontremos en situaciones en donde esto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo cuando hay un desastre y el alcalde no tiene los recursos o la obra no se ha hecho para mitigar, digamos, los efectos de estos desastres naturales, y hay personas que siguen perdiendo sus vidas o no hay servicios, por ejemplo, para las mujeres que trabajan, porque las alcaldías no tienen recursos para habilitar una guardería, o no hay, digamos, suficiente actividad económica para que los jóvenes puedan trabajar dentro de sus comunidades y no tengan que emigrar. Yo creo que tenemos que seguir movilizando esta conciencia. Es difícil, Lidia, pedirle a la gente que está en situación de pobreza y de extrema pobreza, darle mucho tiempo a la política, porque aunque Honduras es un país de renta media, también es uno de los países más desiguales de la región, y en las zonas rurales tenemos personas, creo que son entre 6 y 4 personas en las zonas rurales que están en extrema pobreza. Eso significa que hay muchas casas, muchas familias donde las madres se van y sus niños no cenan, ¿verdad? Y vemos los contrastes, nosotras que vivimos en la capital, y sabemos que hay personas que tienen mucha mejor suerte acá. No voy a ascribirme a un discurso de polarizar entre pobres y ricos, porque no es ese el punto. El punto es que sí se tiene que hacer más gobierno, ¿verdad?, para realmente ocuparnos de las necesidades y los problemas que la gente vive cada día, y que no tiene que ser, obviamente las personas que son más vulnerables necesitan una asistencia inmediata, una asistencia que es humanitaria, pero esto debe de ser dinámico, y al final el gobierno lo que tiene es que darle oportunidades a todos y que cada persona
dé lo mejor de sí, siempre y cuando tenga estas oportunidades. Sí, que el círculo no siga, ¿verdad? O sea, Exactamente. ese círculo Romper ese círculo de la pobreza. Exactamente, para que las personas puedan tener mayor discernimiento, porque si usted no tiene satisfecho ni sus necesidades básicas, ¿qué le importa, por ejemplo, sus derechos políticos? Exacto. No le da importancia. ¿Y cómo quedamos como población después de este proceso electoral? Porque como decíamos al inicio, hay una mancha ya y no podemos negarlo. Entonces hay muchas personas que van a decir, no fue transparente el proceso electoral. Sea quien gane, ¿cuál es el compromiso que tiene que llevar para Honduras? Bueno, yo escribí, Lidiet, creo que se publicó el martes, un artículo que gentilmente fue publicado en Diario La Tribuna, en donde el artículo se llama Reformas estructurales, un pacto de gobernanza, reformas estructurales desde el velo de la ignorancia. ¿Y qué quiere decir este velo de la ignorancia? Pues el artículo se escribe en un momento en donde la moneda está en el aire. Nosotros no sabemos, ya sabemos quién no ganó. Sabemos que la candidata del Partido Libre no ganó, apenas alcanzó un 20%, y en este momento la moneda está en el aire y puede ser favorecido el candidato liberal o puede ser favorecido el candidato nacionalista. Y lo que digo en ese artículo es que hoy que ninguno sabe quién va a ser el que va a liderar el gobierno, se debería hacer un pacto primero de integridad, ¿verdad? De integridad en cuanto a que cooperar con las distintas etapas del proceso electoral para dar la mayor certeza a la ciudadanía que las elecciones son limpias y que el resultado que el Consejo Nacional Electoral dé antes del 30 va a reflejar fielmente la voluntad popular. Cooperar significa, bueno, lo hablábamos fuera de cámara, empezó hasta hoy la continuación del escrutinio general de las actas que el Consejo Nacional Electoral de oficio ha determinado que tienen inconsistencias, y continuar con las otras etapas, como es la sustanciación de los recursos que se han presentado, para dar, no obstante, de todos los fallos que han habido, técnicos, el biométrico, el TREP, la mayor confianza, ¿verdad?, de que el que gane, pues, es el que Honduras ha querido que gane. Pero es cierto que gane quien gane, ninguno de los dos partidos mayoritarios tiene una mayoría. O sea, no se le ha dado cheque en blanco a ninguno de los dos, ¿verdad? Cualquiera que gane va a tener que hacer acuerdos. Y los acuerdos no son malos si responden al interés público. Porque el problema es que claro, los basan en acuerdos personales. Sí, no, claro, entonces la ciudadanía debe estar atenta a que esos acuerdos sean sustantivos, que esos acuerdos sean basados en el interés público y que esos acuerdos sean de gobierno, no sean acuerdos solo de gobernanza en el sentido del reparto de cargos, sino en donde haya acuerdos sobre cuál es la orientación que se le debe dar al país, esas reformas estructurales que son necesarias. Las reformas, hablamos de reformas electorales. Reformas electorales, reformas en el sistema de justicia. Yo creo que tenemos que, lo que voy a decir a mucha gente le va a parecer una cosa ingenua, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar un balance entre este sistema crudo de repartos, ¿verdad?, en donde se ponen a la comadre, al compadre, al amigo. Bueno, vimos cómo dos colegas que usted las conoce muy bien, extraordinarias, quedaron fuera de la elección de la Fiscalía General y quedaron fuera de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Las dos personas mejor calificadas, la abogada Jenny Almendares para el Ministerio Público, la abogada Ana Pineda para la presidencia para la Corte Suprema de Justicia. Y también quedó fuera la abogada Aida Romero. Que quedó fuera la abogada Aida Romero. Entonces, esto no puede pasar, porque ¿para qué hacemos un procedimiento competitivo en donde se encuentran las mejores personas idóneas si se van a dejar fuera?
Y yo creo que a mí esto me ha dolido muchísimo. Las conozco a las tres, hemos sido colegas, son colegas, las conozco muy bien, no solo son personas abogadas competentes, sino abogadas íntegras. Pero yo digo, ¿qué mensaje le mandamos a las niñas? Usted tiene hija, yo tengo hija, uno le dice a sus hijas, esmérate, trata de ser la mejor para que te vaya súper bien. Pero cuando tres mujeres como estas quedan fuera, entonces ellas pueden decir, pero ¿para qué? No necesito estudiar, lo que necesito es tener el padrino correcto. Entonces yo creo que este tipo de reforma se tiene que hacer y la ciudadanía la tiene que exigir, porque nosotros no podemos apelar a la clase política, tenemos que apelar a algo que usted muy bien subrayaba, y es a que la ciudadanía tenga tolerancia cero, que no volvamos como algo natural a lo que nos resignamos cuando estamos frente a la corrupción. No debemos de aceptarlo, no debemos de aceptar el nepotismo, o sea, sí debemos de condenar este tipo de prácticas, porque si la ciudadanía no las rechaza con la suficiente contundencia, todas estas prácticas se van a seguir repitiendo y vamos a tener instituciones que funcionan para la impunidad, que funcionan para proteger a los amigos. Es increíble, pero en este país hay que traficar influencias hasta para tener una cama en un hospital. Usted necesita hacer una llamada, necesita pedirle al diputado que hable con el director del hospital porque él lo puso para que usted le consiga una cama y pasarse por encima de no sé cuántas personas que tal vez están igual o más necesitadas. Entonces esto no crea cohesión porque nos divide. Sabemos que el que está mejor enchufado es el que le va a ir mejor en la vida, no el que trabaja más, no el que es más decente, y tampoco tenemos confianza en las instituciones, porque sabemos que nada pasa si no tenemos una recomendación, etcétera. Entonces yo creo que el tema corrupción es central y debe seguir siendo central en el próximo gobierno, y la ciudadanía tiene que hacer sentir a la clase política que sí repudiamos la corrupción, que sí nos importa la corrupción, que no queremos ver más nepotismo, que no queremos ver más prácticas clientelares, que no se sigan utilizando los recursos públicos, que deben destinarse a la protección de las personas más vulnerables para hacer clientelismo, para intentar comprar la dignidad de las personas. Honduras es un país con mucha pobreza y hay muchas personas necesitadas de esa protección, pero esa protección es un derecho humano, esa protección no es una dádiva. Además, es asistencia que se da a la gente con dinero que es público, porque yo siempre lo digo, en este país no hay absolutamente nada gratis, porque aquí hasta la persona más pobre paga impuestos. Tenemos un impuesto sobre ventas que lo pagamos todos. Entonces, cuando hablamos de que tenemos un sistema fiscal regresivo, lo que estamos diciendo es que el que menos tiene paga más porque gasta prácticamente todo su ingreso en cuestiones que son básicas. Entonces no hay absolutamente nada gratis. Cuando usted va a un hospital público, cuando usted va a una escuela pública, se financia con dinero público al que usted está contribuyendo porque paga impuestos. Cuando compra una Coca-Cola, usted está pagando impuestos. Exacto. ¿Verdad? Cuando usted paga su celular, porque todo el mundo, por lo menos aquí en la capital, todo el mundo hace sus recargas, paga impuestos también. Sí, todo se paga, pero ¿entenderán los políticos? Los políticos no, pero yo creo que nuestro mensaje y nuestra abogacía tiene que ser hacia la ciudadanía, y yo creo que los medios son claves. Usted tiene una voz, tiene una audiencia que todos los días la escucha, entonces yo creo que es la ciudadanía la que debemos, mejor dicho, ser menos tolerantes a la corrupción, menos tolerantes a la ineficacia gubernamental, ¿verdad? No debemos dejar que nos distraigan con retórica ideológica. Lo que nos interesa es que se haga el gobierno. O sea, si el gobierno es de derecha o de izquierda, es algo que es secundario, no necesitamos desgastarnos en estas discusiones. En Honduras es difícil, siendo un país tan pobre,
y con tanta desigualdad, tener un gobierno puramente de derecha, porque ningún gobierno va a poder dejar de asistir a las personas que tienen necesidad de protección. Las personas que están en extrema pobreza tienen que ser atendidas, se tiene que hacer, porque si no, entonces vamos a tener más violencia, vamos a tener más problemas. Entonces, es una cuestión pragmática, no es una cuestión ideológica. Yo viví en Austria los últimos 4 años y medio y alguien me decía, Austria tiene un gobierno de derecha, es un país muy rico, ¿verdad? Es un país donde los austriacos tienen un ingreso per cápita más alto que el de los italianos, que Italia es la 5ª u 8ª economía del mundo, pero los austriacos per cápita son más ricos, tienen un gobierno de derecha, pero es un país bastante homogéneo, tiene obviamente desafíos como cualquier otro país, pero las personas no tienen una población necesitada de la asistencia que puede estar necesitada la gente en Honduras. Entonces el gobierno pues no tiene ese problema. En Honduras el gobierno que llegue, sea de derecha o de izquierda, tiene que asistir a las personas que necesitan esa protección. Entonces yo creo que lo más importante es estar vigilantes y estar en sobre todo las personas que tienen más suerte en este país de tener una educación, estar más vigilantes de que el gobierno sea eficiente, que el gobierno sea eficaz, que no haya corrupción, ¿verdad? Que si pagamos impuestos, pues queremos que esos impuestos se traduzcan en servicios, ¿verdad? Que queremos que haya un servicio civil profesional, que las personas que están en las instituciones sepan lo que están haciendo, que no sean nombrados en los cargos públicos porque son el tío, la prima, el hijo o sea, rechazar este tipo de prácticas, sobre todo cuando las personas no son idóneas para los cargos que han sido designados. Y ahora, y en el tema electoral. Bueno, yo creo que sí que tiene que haber una reforma, sobre todo de la institucionalidad electoral. Se viene hablando hace años y décadas sobre la ciudadanización de las mesas. Yo hablé ayer, casualmente, para un poco entender con un amigo que tengo que es miembro de un órgano electoral y es miembro de ese órgano electoral hace 20 años, porque yo lo conocí hace 20 años. Y entonces me decía que en su país, pues las mesas son los ciudadanos y lo que hay es un fiscal de los partidos políticos, pero los miembros de la mesa son los ciudadanos. Y me explicaba, por ejemplo, porque le consultaba al respecto de este escrutinio, de esta verificación, digamos, dentro del escrutinio general. Tuvo que estar esperando la designación de los partidos políticos. En otros países prescinden, o sea, él me decía, tal cual se ha propuesto por las consejeras, me decía, no, nosotros los invitamos, pero si no vienen, igual el escrutinio se hace. ¿No se para? Porque hay, porque hay confianza en la institución y aquí lo más importante de los escrutinios es la transparencia. Y todos hemos visto que el Centro Logístico Electoral tiene cámaras, está habilitado, que todo mundo lo va a ver, van a haber observadores. Entonces, acá los que han bloqueado han sido los partidos políticos. Entonces, definitivamente no es el propósito de la ley que los partidos políticos tengan participación para bloquear. El propósito de la ley es que los partidos políticos tengan participación para que sea todo más transparente. Pero si hoy tenemos cámaras, tenemos la posibilidad de observadores nacionales, de observadores internacionales, tenemos la posibilidad de que toda Honduras lo pueda ver, entonces acá el valor fundamental es la transparencia, no la participación de los partidos políticos y mucho menos para bloquear. Pero priorizaron, incluso fue una de las observaciones valga la redundancia, de la observación de la OEA, que lastimosamente los miembros del Consejo Nacional Electoral priorizaron el tema partidario que el tema de país. Bueno, sí, lo dijeron que el problema, creo que usted se refiere a que lo que explica la crisis es la interferencia de los partidos políticos
también lo dijo el secretario general de la OEA, porque lo hemos visto todo. Vimos cómo desde la Asamblea Extraordinaria, creo que era para rendir cuentas a los miembros del Partido Libre, se llamó a uno de los consejeros a que obstaculice el proceso. Se le pidió al consejero que incumpla los deberes que tiene mandados en la ley electoral, que incumpla las obligaciones y que ignore las prohibiciones que tiene. A mí personalmente me parece escandaloso y digno de todo el rechazo, como a través de la televisión pública, antes creo yo que había un poco más de vergüenza, ¿no? Porque se les hablaba en privado, pero acá en televisión nacional, porque creo que Canal 8 transmitía esta asamblea, se le está pidiendo a un funcionario de un órgano con rango constitucional que incumpla los deberes de su cargo, que quebrante la promesa de ley que jura cuando recibe el cargo, que es someterse a la Constitución y a las leyes de la República. Esto ha sido sumamente desafortunado, creo que es inédito, creo que nunca habíamos visto que a un miembro de un órgano se le hiciera semejante llamado, y no escuché la reacción del funcionario. Yo he visto algunas personas que le dicen que sí que lo puede hacer, que está amparado en la Constitución. Bueno, yo creo que, pues, espero que el consejero se haga asesorar, que escuche diferentes opiniones, porque si no tiene un sistema de justicia afín a su partido, creo que podría encontrarse en problemas. Y aquí le ha faltado, o sea, todo este año 2025, previo a las elecciones primarias, de ahí este proceso del 30 de noviembre, ¿ha quedado corto el Ministerio Público, abogada? Bueno, yo creo que el Ministerio Público ha recibido varios llamados de atención, ¿verdad? Hubo un informe, un comunicado de la Misión de Observación Electoral que fue el detonante de la primera sesión del Consejo Permanente de la OEA para conocer la situación de Honduras, en donde lo que motivó esa reunión fue examinar colectivamente por los miembros del Consejo Permanente cómo las acciones del fiscal estaban amenazando la autonomía de los órganos electorales. Esto pienso que es grave. Lo que nos llevó a ese consejo fue la conducta, el asedio por parte del Ministerio Público a las consejeras, a las dos consejeras, a la consejera Cosette Osorio y a la consejera Ana Paola Hall. Hoy los medios están diciendo que las consejeras están despachando desde la clandestinidad. O sea, eso es realmente escandaloso, que dos personas se tengan que esconder para ejercer sus cargos porque tienen miedo que van a ser capturadas por el Ministerio Público. Entonces, yo, si esto es así, pues creo que es algo realmente muy preocupante que todos debemos de deplorar, ¿verdad? Y nuevamente tiene que ver con las actuaciones del Ministerio Público. Se ha hablado mucho de estos audios, el Ministerio Público ha hecho conferencias de prensa sobre audios que describen una trama para un fraude electoral, y yo lo he dicho antes y lo he dicho a algunos de mis colegas, sobre todo colegas que se dedican a ser abogados de derechos humanos, que nosotros no podemos, por lo menos yo no puedo, legitimar el uso de una evidencia que ha sido obtenida de manera ilícita, porque en esto tenemos que ser absolutos. O sea, las comunicaciones son inviolables, solamente con una autorización judicial se pueden intervenir las comunicaciones de una persona y utilizar el contenido, si fuera indicio de la comisión de un delito, si han sido obtenidas de manera lícita. No es el caso, ¿verdad? Porque sabemos que, ni siquiera sabemos cómo han sido obtenidas estos elementos, estas comunicaciones. Entonces simplemente no tienen ninguna validez. Y peor cuando se expusieron. ¿Cuándo, perdón? Se expusieron.
Exactamente, porque sí, ese es otro elemento adicional. Yo me quedo en que son O sea, usted como fiscal que para estuvo mí ahí. son completamente irrelevantes. Se habla de una noticia crímenes, entonces, bueno, si la información que se extrae de los audios puede constituir delito, entonces lo que corresponde es que el Ministerio Público inicie una investigación y obtenga evidencias solicitando la respectiva orden judicial para establecer y obtener evidencia de forma legal. Y una vez obtenida la evidencia de forma legal, entonces concluir la etapa preparatoria, presentar un requerimiento, no, pero también lo que usted dice es un buen punto, porque la etapa preparatoria es hasta que no se llega al requerimiento fiscal, es secreta. O sea, el Ministerio Público no puede divulgar nada a personas distintas a las partes hasta que no tome la decisión, ya sea de presentar un requerimiento fiscal o de archivar el caso. Entonces, ahí tampoco, pues digamos que se ha observado la ortodoxia de la ley con respecto al proceso penal. Entonces, para mí no tiene... es preocupante, ¿verdad? Porque es preocupante que algunas personas quieran legitimar que se utilice como evidencia o como elemento de prueba elementos obtenidos de forma ilícita. Para mí absolutamente no cabe. Y ahora, sí va a haber declaratoria, piensa usted. Bueno, yo tengo la esperanza que va a haber declaratoria, siendo que ya empezó el procedimiento de verificación dentro del marco del escrutinio general, y yo espero que sí, que esta declaratoria se dé antes del 30 y que se agoten todas las etapas, que se conozcan de los recursos, ¿verdad? Que se tramiten y que se declaren con lugar los que estén bien fundamentados, y que al final la declaratoria se dé luego de haber agotado todas estas etapas, para darnos la mayor confianza de que el resultado va a reflejar la voluntad popular. Porque en ningún lado de la Constitución dice que un Congreso Nacional, por ejemplo, como se ha querido insinuar. La Constitución sí lo dice, que si la declaratoria no se da el 30, lo tiene que hacer el Congreso Nacional, pero también acá... ¿No es con una comisión? No, absolutamente no. Tenemos, primero hay que decir que yo personalmente pienso que la designación de esta comisión permanente es ilegal, porque el articulado en donde está, qué es el Poder Legislativo, desde el 189 en adelante, contempla que el Poder Legislativo son los diputados, el Congreso son los diputados. Y los diputados tienen el poder de autoconvocarse, de sesionar en cualquier parte del país, siempre y cuando esté la mitad más uno. Y nadie, porque se cierra ese articulado con el artículo 193, nadie puede impedir la instalación del Congreso. Entonces el Congreso se reunió el 28 de octubre en sesión extraordinaria para prorrogar las sesiones. Se reunió para prorrogar las sesiones y también se reunió el 18 de noviembre para aprobar el estado de excepción. Entonces, la designación de esta comisión permanente es completamente ilegal, no procede porque el Congreso está reunido, ¿verdad? Y hay otra cuestión anómala también, y es que el decreto 37-2025 dice en su artículo 5 que el Congreso debía haber sido convocado, y pues claramente la comisión permanente no lo convocó. Y expiró el término para que lo convocaran, porque ese decreto dice que en 30 días el Congreso se tenía que pronunciar sobre el estado de excepción, y pienso que la comisión permanente saben que no es legal, y por eso pues no se atrevieron a hacer esa convocatoria, porque ya el Congreso se autoconvocó. Pero sí, la Constitución contempla de que esto debe de ir al Congreso. Pero todos los 128. Por supuesto, los diputados. La comisión permanente no tiene esa facultad. O sea, esto cualquier intento, podría ser penado posteriormente.
Sí, podría ser penado como delito de traición a la patria, como delito... Pero usted mira las condiciones ahorita. Bueno, yo pienso, es muy difícil, Ujú. creo que usted puede leerlo mejor que yo, porque usted es periodista y está mejor informada. Yo pienso que las dos consejeras, López y Hall, están determinadas a seguir adelante con el proceso de acuerdo a la ley en cada una de sus etapas y que la declaratoria ocurra antes del 30 de diciembre, como lo contempla la ley. Pero si hubiera un caso extremo que no es deseable, quiero decir que no es deseable, porque creo que todos queremos que ya en Navidad esto esté despejado, ¿verdad? Crea mucha ansiedad, mucha incertidumbre, pues sí correspondería al Congreso Nacional, pero al Pleno del Congreso, ¿verdad? Y impedirle al Congreso reunirse, ya la Constitución lo contempla, el artículo 193, constituye delito contra los poderes del Estado y cualquier actuación que la... además, la Constitución también contempla que las atribuciones del Congreso son indelegables, no puede delegarlas en una comisión permanente. Entonces no sería válido nada de lo actuado por esta comisión permanente en relación a temas electorales. O sea, usted va a estar tranquila, estamos finalizando, usted va a estar tranquila cuando haya la declaratoria. Antes usted tiene miedo a algunas ambiciones particulares, algunos Bueno, intentos. yo creo que yo comparto el ánimo de toda Honduras, Lidia. Creo que estas elecciones significan, para mí, lo que significan, porque yo obviamente voté yo soy liberal, soy miembro del Partido Liberal y voté a Salvador Nasralla. Y entonces estoy entre ese 80% que no apoyó la propuesta del partido de gobierno. Entonces yo voy a estar tranquila cuando, creo que todo ese 80% que votó, hasta que esto se defina y tengamos una transición pacífica de un nuevo gobierno. Esperamos que las Fuerzas Armadas cumplan con el rol constitucional que tienen de garantizar esa alternancia pacífica del poder, que no hubo algún llamado a los ministros a no cooperar con la transición. Entonces ahí entendemos por qué los militares tienen todavía este rol, porque tenemos una institucionalidad que es muy frágil, o sea, es decir, tenemos un gobierno que se resiste a aceptar que... Pero hay las condiciones. Yo no lo miro así, que hayan las condiciones. Yo pienso que a pesar del rol del que fue jefe del Estado Mayor, yo pienso que no estaban unidas las Fuerzas Armadas para cambiar lo que dice la Constitución, cambiar la voluntad del 30 de noviembre. Bueno, yo espero que así sea, pero que no tengo una preocupación, no me voy a adelantar. Yo creo que tenemos que alentar al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto que asumió el día de hoy a que cumpla con su rol constitucional, que cumpla porque, bueno, como cualquier servidor del Estado, está obligado a hacerlo. Y yo creo que al interior de las Fuerzas Armadas también tiene que haber una reflexión seria. Mire, hace una década, creo, yo estaba en una reunión con varias gente de la Corte y estábamos hablando sobre quiénes debían elegir la Corte Suprema de Justicia. Porque en ese momento el Congreso era la institución del Estado peor valorada, la institución del Estado con menos confianza de la ciudadanía. Entonces decían, bueno, hay que quitarle esto al Congreso. Y decían, no se puede quitar al Congreso porque es el órgano representativo. Sí, pero es que no hay confianza en ellos, me decía una colega que después fue magistrada de la Corte. Entonces yo le decía, pues si nos basamos por el criterio de confianza, tenemos que poner a las Fuerzas Armadas a elegir la Corte Suprema de Justicia, a las Fuerzas Armadas, a la prensa y a la Iglesia, porque son las tres instituciones que históricamente han gozado de la mayor confianza de la ciudadanía hondureña. Las Fuerzas Armadas tuvieron una fractura muy fuerte con el golpe de 2009. Siempre se dijo que durante todo el gobierno del presidente Lobo, y creo que más en el gobierno del presidente Hernández, se dijo que las Fuerzas Armadas, y fue un eslogan del partido de gobierno, que los militares debían de volver a sus cuarteles. Pero es que no solo no volvieron a los cuarteles, vinieron al Consejo de Ministros.
Entonces, la prometida desmilitarización no ocurrió. Entonces, yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer un examen de conciencia como institución de su rol, sobre todo de la imagen que tienen frente a la ciudadanía. Si todavía tienen la posibilidad de recuperar esa imagen, y yo creo que esta es la oportunidad, porque el 80% del país votó para que haya alternancia, y constitucionalmente los militares están llamados a garantizar esa alternancia. Entonces creo que es una ocasión de oro para que los militares recuperen esa confianza de la ciudadanía, ¿verdad? Si cumplen el rol que la Constitución les manda. Bueno, abogada, agradecemos su Gracias presencia, abogada, y imagínese, abogada, los últimos 4 años vive en Austria y viene a extraña Honduras. Extrañaba Honduras y estoy muy feliz de estar en Extrañaba Honduras todo porque lo que todos los días me encuentro gente linda que no veo hace una década, como usted, por ejemplo, que hemos tenido allá, solo las leía, no, como yo trabajaba para el gobierno, entonces obviamente tenía que estar atenta a lo que pasaba en Honduras, y bueno, además estuve trabajando para servir a Honduras. Hubo muchas cosas que se hicieron mientras yo trabajé en Austria. Trajimos la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, apoyamos un proyecto para hacer una estrategia nacional anticorrupción que nunca fue aprobada. También apoyamos una asistencia técnica para una estrategia nacional contra la delincuencia organizada transnacional que tampoco fue aprobada. ¿Eso tenía que aprobarse en el Congreso? No, en el Poder Ejecutivo. Entonces, digamos que no estuvimos, a veces no se hace justicia al trabajo que realizan los diplomáticos, pero sí puedo decir que estoy satisfecha de los servicios que prestamos, también en el Frente de Derechos Humanos, pero bueno, también es muy lindo estar acá de vuelta. Gracias. Gracias, abogada, nuevamente. Gracias a ustedes, hay que esperar, hay que estar a la expectativa, pienso que hay que ser positivos, ¿verdad? Y hay que respetar la voluntad de la mayoría, en este caso el 80% de las personas que fuimos convocadas a votar a elecciones, y el 80% dijo que quería un cambio de gobierno, y yo creo que se debe de respetar en las instituciones, como en este caso las Fuerzas Armadas, como dijo la abogada. Ya la Constitución les da ese mandato de la alternabilidad, de garantizar la alternancia. Garantizar la alternabilidad debe de cumplirse, ¿verdad? Porque al final es la mayoría, nos guste o no nos guste, digamos, un gobierno o un partido político, pero si la mayoría vota por ese partido político, así está destinada la democracia, y no solo aquí, sino que en el mundo tenemos que acatarla, tenemos que aceptarla, ¿verdad? Entonces, ojalá, como dice la abogada, antes del 24 de diciembre tengamos paz. Ojalá. Tengamos paz y tengamos expectativas. Lógicamente, algo nuevo le genera expectativas al país, un nuevo gobierno genera expectativas, esperanza después de todo este año, porque ha sido, yo creo que desde el año anterior, en ese que no sabemos qué va a pasar, no sabemos si van a haber elecciones, si no van a haber, si se van a quedar, entonces finalizar el año así, yo creo que ya es cansado. Sí, y yo creo que hay que subrayar que no es un cheque en blanco, que ninguno de los dos partidos que obtuvieron el mayor porcentaje de votos han tenido un respaldo incondicional o absoluto, y que la situación que nos encontramos, el deterioro institucional, es responsabilidad de todos, no es algo que vamos a adjudicar a los últimos 4 años de gobierno. Yo creo que aquí se exacerbó, llegamos al límite, pero hay responsabilidad de todos los gobiernos. Yo creo que en las últimas 2 décadas ha habido un degrado institucional que ha venido en caída libre. Entonces yo creo que no es un cheque en blanco, es una oportunidad para demostrar que se pueden hacer las cosas diferentes. Pero para reformas, como decía usted, claro, tanto para hacer electorales reformas como temas de justicia, institucionales, no económicas, para repartición de puestos. No para repartición de puestos. O de instituciones del Estado. No, absolutamente no. Y pero lo que pasa es que a veces los políticos así lo entienden. Pues la ciudadanía debe de rechazar eso para alentarlos a que hagan las cosas diferentes esta vez. Si no, vamos a tener otra vez un voto en contra dentro de 4 años. Así es. Bueno, nos vemos en otro podcast. Bendiciones.